Bien, entonces, el contexto, ¿qué es lo que está pasando aquí en Gálatas? ¿Por qué es que tenemos que estudiar Gálatas? ¿Verdad? Pues, si simplemente, bueno, vamos ahí en fila, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que, cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esta carta? El libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas, es una de las cartas dirigidas, ¿verdad?, de Pablo hacia las iglesias de Galacia. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 48, diga 400, pero no, el año 48 después de Cristo. Y el propósito principal que Pablo tenía en escribir esta carta es de que a pesar de que este conjunto, ¿verdad? Y es un conjunto de iglesias, ¿no? Pablo no le está escribiendo a una sola iglesia, ¿verdad? Como en el caso de los hermanos en Corinto. A pesar de que este conjunto de iglesias eran de las primeras iglesias, ¿verdad?, de gentiles, donde lo único que se necesita para ser salvo es fe en el Señor Jesucristo, más nada, más nada. Entonces, ellos cayeron rápidamente en el error de quererle agregar algo más a la fe. Y por ejemplo, más específicamente, los Gálatas, algunos o la mayoría de cristianos que estaban ahí ahora, ellos venían de un trasfondo judío. Entonces, la mayoría de ellos ahora estaban diciendo, sí, está bien, entendemos que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, pero si usted quiere realmente ser salvo, usted necesita circuncidarse. ¿Amén? No, ok. Están poniendo atención, muy bien. Entonces, ellos decían, si usted realmente quiere ser salvo, usted necesita circuncidarse, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos venían de un trasfondo judío. Vamos a ir viendo, por supuesto, estos conceptos, ¿verdad?, de la circuncisión, ¿verdad? Y la circuncisión era un pacto, ¿verdad? Era un pacto que Dios estableció con Abraham. Y Dios lo estableció con Abraham en Génesis capítulo 17. Fue después, mucho después de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la circuncisión es específicamente para los judíos, para el pueblo de Israel. No es para la iglesia, no es para los gentiles. Entonces, y el propósito de Dios con esto de la circuncisión era hacer una diferencia entre los demás pueblos de la tierra. Y es una señal, ¿verdad? Dice la Biblia, haga esto, Dios le dice a Abraham, haga esto, y es una señal. Pero no es para la iglesia, ni mucho menos es para ser salvo. Entonces, se habían introducido falsos maestros en Galacia que enseñaban que estaba bien si usted quería ser salvo por fe en Cristo, pero si realmente quería llegar a ser completamente salvo, tenía que circuncidarse. Y Pablo ve esta situación, ¿verdad?, y les escribe esta carta para corregir el error. Y es una carta que vamos a ver que es algo inmediato. Pablo en los primeros versículos, Pablo dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es algo inmediato. Esto requiere atención inmediata. Aunque hoy en día, ¿verdad?, no tenemos problema con esta práctica de la circuncisión, ¿verdad?, que es por supuesto meramente física. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, podemos caer en el mismo error. No tanto físicamente, pero sino espiritualmente, de querer agregarle a la salvación otro elemento. Por ejemplo, si usted quiere ser, yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Cristo Jesús cuando tenía 17 años. Pero yo estoy llegando a ser realmente salvo si yo estoy haciendo esto y lo otro. Por ejemplo, las reglas, el legalismo, ¿verdad? Seguir una serie de reglas y más fe, y usted dice, sí, yo me considero salvo porque yo no hago esto y esto. No, ese no es el evangelio. Por ejemplo, querer agregarle a la salvación, querer agregarle experiencias, ¿verdad? Alguien dice, sí, pero es que yo sé que usted cree en Jesús, que Él murió por sus pecados, pero viera que
si usted va a esta iglesia, usted va a recibir la unción del Espíritu Santo y su cuerpo va a empezar a pegar brincos y esto. No, hermanos, no. Eso no es. Eso no es realmente la salvación. Por ejemplo, dice, a mí, bueno, está bien, la Biblia dice eso, pero vea, en realidad no me importa lo que dice la Biblia. Yo sé lo que a mí me pasó. Yo sé, yo estaba hablando en lenguas y esto que el otro. Esa no es la salvación. Ese no es el Evangelio. Por ejemplo, alguien dice, sí, yo creo en Jesús, pero yo veo sueños. Y yo me guío a través de esos sueños e interpretaciones. ¿Verdad? Hay gente que dice, vea, es que bueno, a mí un día me dijeron acá, yo no voy a volver a la iglesia. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo que podamos arreglar? Sí, es que viera que yo me soñé que esta iglesia estaba en llamas. Y yo por eso, yo no vuelvo a la iglesia. Y hermanos, yo sé que suena algo ridículo, pero hay gente que piensa eso todavía. Y los sueños le dan más importancia a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es querer agregarle algo más a la salvación. Entonces, es un problema urgente. Y Pablo llama a los Gálatas, ¿verdad? Y les dice, ustedes tienen que corregir eso. Eso es un problema. Entonces, después de oír muchas y buenas enseñanzas de cómo nosotros podemos usar la ley correctamente, ¿verdad? Y lo que es necesaria para concientizar, ¿verdad? Al pecador que ha pecado, ¿verdad? Por ejemplo, que ha mentido, que ha robado, que ha adulterado con su corazón, ¿verdad? Y nosotros también podemos caer fácilmente como las iglesias en Galacia, de querer agregarle algo más a la salvación. Y por eso es que a veces nosotros, a veces pensamos, mira ese cristiano, ¿cómo se hace eso? No, jamás, eso yo no lo hago. Al rato ni siquiera es salvo. De eso no se trata el verdadero evangelio. El tema clave del libro de Gálatas es el verdadero y el falso evangelio. Históricamente, ¿verdad? Históricamente Pablo visitó estas iglesias en Galacia en su primer viaje y en su tercer viaje misionero. El libro de Gálatas, como les decía, la carta de Gálatas fue escrito aproximadamente 48 años después de Cristo. Y eso fue durante el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo visitó las iglesias de Galacia en su primer y tercer viaje. Esto lo podemos ubicar, ¿verdad? Lo podemos ubicar en la Biblia en los capítulos, en Hechos 16 al 18. Por supuesto no vamos a leerlos acá ahorita. Galacia, ¿verdad? Galacia había sido o era una provincia romana, ¿verdad? Que se ubicaba en Asia, ¿verdad? Recordemos que antes lo que Roma había extendido era algo enorme, ¿verdad? Pero hoy estaría en lo que es el centro de Turquía, ¿verdad? Galacia se encuentra en el centro de Turquía. Y Pablo estaba increíblemente sorprendido por la rapidez con que estos hermanos se habían alejado del verdadero evangelio. Hermanos, tan solo 48 años después de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando que tan solo 48 años después de Cristo, ya estas iglesias se estaban desviando del verdadero evangelio. Y a pesar de que ellos habían arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo, habían confiado que era sin obras para salvación, pero lo que Pablo les escribe es una carta para notar el problema, ¿verdad? Y para que ellos también se corrigieran. Doctrinalmente esta carta corresponde a la época de la falsa iglesia, ¿verdad? Que nos hablan del comienzo de la fornicación espiritual. Esto lo podemos ubicar en la historia en los años 325 al 500 después de Cristo. Entonces, en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, conocemos que en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribe a 7 iglesias. Y también Pablo, ¿verdad? Escribe a siete iglesias. En esta ocasión,
Gálatas, ¿verdad? Se encuentra en Pérgamo, ¿verdad? Y vamos a leerlo un poquito en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14 al 16. Apocalipsis 2, 14 al 16 dice, pero es el ángel, ¿verdad?, de la iglesia que escribe a Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Si esta palabra, si usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Nicolaita? ¿Verdad? Yo sé que algunos la saben, pero Nicolaita se compone de dos palabras, ¿verdad? Nico y laita, ¿verdad? Que quiere decir conquistar a los laicos, ¿verdad? Conquistar a los laicos. Porque lo que se decía, lo que el clero o los sacerdotes decían era santa palabra, ¿verdad? Entonces lo que quiere es, este periodo de la falsa iglesia, lo que quiere es conquistar a los laicos, conquistar al pueblo. Y esto es la parte doctrinal. Ahora, la parte personal, ¿verdad? Haciendo una aplicación personal para los cristianos, el libro de Gálatas afirma nuestra fe. Afirma nuestra fe, nos da un fuerte fundamento. Mira, no confiar en mis propias experiencias, no confiar en mis sueños, no confiar en lo que a mí me pasó, es confiar en lo que dice la Biblia, confiar en lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos de mala doctrina, estemos firmes y estemos preparados para dar una respuesta de acuerdo a la Biblia. No es para pelear, es para dar a entender el buen evangelio, el verdadero evangelio. Nos muestra también que si 48 años después de Cristo ya existían falsos maestros, hoy en día, 2024 años después de Cristo, imagínense cómo está la cosa. Hay falsos maestros como ustedes no se imaginan. Y entonces, por eso es que debemos de estar preparados, y dice la Biblia que no debemos de ignorar, ¿verdad?, que estos falsos maestros se disfrazan como ángeles de luz, ¿verdad?, como habíamos visto ahí en 2 Corintios. Entonces, si estás aquí esta mañana también, si usted está esta mañana aquí con nosotros, y alguien te pregunta, ¿qué pasaría si murieras hoy? ¿Para dónde iría tu alma? El libro de Gálatas también sirve para eso. ¿Por qué? Porque te presenta el verdadero evangelio. El verdadero evangelio el verdadero evangelio quita el muro de pecados que había entre Dios y nosotros. Y lo que tenemos que hacer son dos cosas: arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra fe absoluta en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Y eso es el verdadero evangelio. No confiar en lo que yo pueda hacer. No confiar ni siquiera en una oración que yo pueda hacer. Es saber 100% que Cristo murió por mis pecados. Y yo me arrepiento de eso. Entonces, las obras, ¿verdad? Las obras de que yo pueda hacer para el Señor vienen después. Vienen después. Así como Abraham se circuncidó después de haber creído, así también nuestras obras vienen después de haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver el problema en sí, el problema de las iglesias de Galacia. Era un problema urgente de resolver. Había una confusión en cuanto al verdadero y falso evangelio. Y también, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban cometiendo este problema, los que estaban haciendo este problema? Y Pablo, después de dar esa introducción que vamos a ver
luego, ¿verdad? La próxima vez. Pero Pablo dice, ¿verdad? Nos dice el versículo clave de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Y en este versículo Pablo evidencia, ¿verdad?, la razón que lo motivó a escribir esta carta. Él estaba maravillado, ¿verdad?, con la prontitud, ¿verdad?, con que vino el problema. Estoy maravillado de que tan pronto, dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y este versículo define el tema de Gálatas. Este es el tema de la carta a los Gálatas. Estoy maravillado. Pablo estaba sorprendido, pero no era algo de alegría, sino como de susto. Él estaba sorprendido que Pablo había sido llamado a ser apóstol a los gentiles por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando oye esta situación, ¿verdad?, es como que, ¿qué les pasa? Si yo hace poco fui a Galacia, hace poco visité a los hermanos y ahora ya se han alejado del verdadero evangelio. Gálatas 4:20 dice también: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ese perplejo quiere decir confuso, desconcertado. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado. Ustedes tenían el celo por el evangelio de Cristo y ¿dónde está? ¿Dónde está? Y entonces no comprendía. Pablo no comprendía por qué se habían alejado ahí, tan pronto. Pablo era un hombre que sabía quién era, de dónde venía y para dónde iba. ¿Verdad? Dice versículo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, y hace un paréntesis, ¿verdad? Dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo inmediatamente abre un paréntesis, Pablo apóstol, y explica su condición de ser apóstol. Dice: no fue por mí, no fue por mí. Yo soy apóstol por Dios, por Jesucristo. Y no fue algo por imposición de manos. No fue porque Pablo empezó a servir en la iglesia y fue creciendo y creciendo. No, fue llamado a ser apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Y eso le pasó cuando fue camino a Damasco, ¿verdad? Yo sé que las mujeres vieron este tema un poquito ayer, pero dice, vamos a leerlo rápidamente, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3 al 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, desde ahí Pablo estaba muy claro, ¿verdad?, quién era su jefe, ¿verdad?, que el Señor se le apareció y lo llamó a servirle. Y eso fue precisamente lo que él hizo en toda su vida, hasta el día de su muerte. Entonces, Gálatas recién iniciaban este conjunto de iglesias en Galacia, y tan pronto se habían alejado de la verdad. Sabe que una de las evidencias de ser cristiano es nuestro testimonio.
yo tengo que estar dispuesto, yo tengo que estar listo. Y yo quiero, yo tengo que desear contar mi testimonio, contar qué fue lo que hizo Cristo por mí. Si usted está aquí esta mañana y usted dice, yo soy cristiano, pero si alguien le pregunta, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? No sé, yo nací en una familia cristiana, a mí me llevaban desde pequeño a la iglesia. Entonces, puede ser que no estés en el verdadero evangelio. Hermanos, ser cristiano debe de salirnos hasta por las narices, pero muchas veces no lo hacemos. Estamos enfocados en otras cosas. Pero yo tengo que desear contar mi testimonio. ¿Qué fue conmigo? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Y Pablo, en todo el libro de Hechos, él cuenta su testimonio varias veces. Y Dios usa eso poderosamente. Yo les quiero decir algo. Cuando vamos allá a la calle, y ya cuando estamos haciendo esta pregunta, ¿verdad? De la ley, sí, claro, has mentido, sí. ¿Cómo se llama? Mentiroso. ¿Has robado? Sí. Ladrón. ¿Has visto a una mujer con lujuria? Sí. Adúltero de corazón. Y a veces, ¿verdad? La gente, bueno, y entonces, ¿qué mereces? ¿Cielo o infierno? No, infierno. ¿Castigo o recompensa? Castigo. ¿Dónde van los que cometen, los que infringen la ley de Dios? Al infierno. ¿Te preocupa? Sí, sí me preocupa. Pero y si usted tiene la oportunidad de contar su testimonio, de decir, vea, yo antes sabía eso. Es más, yo antes no sabía eso. Antes yo iba por ahí haciendo lo que a mí me da la gana, y de repente alguien me habló del evangelio, alguien me llevó a la iglesia, y ahí comprendí de veras lo que Cristo hizo por mí. Y desde ese momento, a mis 17 años, por ejemplo, en mi caso, yo comprendí lo que Cristo hizo por mí. Y cuando usted cuenta su testimonio personal, lo que Cristo hizo con usted, la gente le pone atención y dice, uy, mira, sí, de ellos, ese es un tipo normal. No es que bajó el Espíritu Santo en llama de fuego. No. Es que creíste el evangelio. Y eso es todo, hermanos. Y ya los Gálatas se le habían olvidado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, tan pronto os hayáis alejado. Y Pablo les comunica lo maravillado que estaban, ¿verdad? Que estaba él de ellos. Y es más, él les dice el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, oh Gálatas insensatos. ¿Sabe que esta palabra insensato quiere decir, es como si yo dijera, no Pablo, ¿verdad? Como si Pablo dijera, oh, Gálatas tontos. Esto es lo que quiere decir esta palabra. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y lo que preocupa es que si ellos se habían alejado, quiere decir que ellos habían comprendido la verdad. Ellos habían comprendido qué fue lo que Jesucristo había hecho por ellos. Y ellos comenzaron por el Espíritu, ¿verdad? Y luego se alejaron de la verdad, añadiendo a la obra redentora de Cristo Jesús obras de hombres. Pablo también dice, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni por circuncidarse. Usted no puede ser
justificado por eso. Ese es el verdadero evangelio. Y dice Pablo, no hay otro evangelio. No hay otro diferente. Es el único evangelio. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pablo nos dice qué es el verdadero evangelio. 1 Corintios 15, 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es conforme a las Escrituras, no conforme a lo que digan los hombres. Es conforme a las Escrituras. Y por eso Pablo les dice, Gálatas 1, 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el problema de las iglesias de Galacia era que estaban siguiendo un evangelio diferente. No otro evangelio, sino un evangelio diferente. Y era un evangelio que tenía añadidura, que querían agregarle a la salvación, querían agregarle obras. Querían decir, sí, está bien que usted quiere ser salvo, usted quiere seguir al Señor Jesucristo, pero usted tiene que circuncidarse si quiere llegar a ser completamente salvo. Hay un dicho que dice ahí que, bueno, dice, no importa cómo lleguemos al cielo, la cosa es llegar. ¿Verdad? No sé si lo han escuchado, sí. ¿Verdad que sí? Ok. Aún usted puede pasar toda la vida. Aún puedes pasar toda la vida yendo a iglesias, ¿verdad? Si no te gusta esta, ¿verdad? Si no hay aire acondicionado, ¿verdad? Puede ir a otra donde haya aire acondicionado, ¿verdad? Y usted puede escuchar cientos y miles de buenas predicaciones. Puedes alabar a Dios por medio de la música, puedes ofrendar, puedes asistir a cada vez que se abra la iglesia, ¿verdad? Pero si no te arrepientes de tus pecados y si no pones tu fe en Cristo Jesús, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Porque eso es lo que enseña el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es algo para que decir, bueno, si yo voy a esta iglesia o a la otra, bueno, no importa. La cosa es ir a la iglesia. Y entonces, si yo voy a la iglesia, yo voy a buscar a Dios. No. Buscas a Dios cuando tienes el verdadero evangelio, cuando tienes a Jesucristo contigo. Sí importa cómo llegues al cielo. Dice la Biblia también en Gálatas 3:4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ¿verdad? Recordemos que durante el primer siglo, ¿verdad? Los cristianos padecían mucho, ¿verdad? Tanto que si usted está en su casa, ¿verdad? Usted tiene una casa bonita y llegaba algún centurión romano y decía, mira, esa casa me gusta, tienen 5 minutos para irse. Así sufrían antes los cristianos del primer siglo. Pero, y dice Pablo, si ustedes han padecido algo, es en vano, porque no han comprendido el verdadero evangelio. Sí importa cómo lleguemos al cielo. La Biblia dice que solo hay un camino para llegar al cielo. Dice primera de Timoteo
1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es nuestro mediador. Dice la Biblia que nadie va al Padre si no es por Él. Luego, Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, no es por gracia sois salvos por medio de si vas a la iglesia. Es por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. Luego Pablo va a ampliar un poquito más de esto, de la esperanza que tenemos en Él. No es confiar en la circuncisión, es confiar en la esperanza que tenemos de que Cristo murió por nosotros y que va a venir un día de estos por nosotros. Y entonces Pablo estaba maravillado con la prontitud del problema y les explica entonces el falso y el verdadero evangelio. Y entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban promoviendo esto de circuncidarse? Se habían introducido falsos maestros que estaban queriendo pervertir el evangelio, estaban perturbando el verdadero evangelio. Y por supuesto, en el contexto de Gálatas ellos querían agregar a la fe, ellos querían agregar la circuncisión. Pero hoy en día vemos, por ejemplo, hay otros evangelios por allá que quieren agregarle a la fe, quieren agregarle la prosperidad. Usted venga a Cristo y usted no va a tener absolutamente ningún solo problema, ni siquiera financiero, ni salud, ni nada de esto. Esto se llama el verdadero, el evangelio de la prosperidad. Y eso es falso. Porque si usted viene a Cristo, no es que automáticamente los problemas se le quitan, no. Más bien puede haber más problemas, porque eso es lo que la Biblia nos promete. Hay gente que quiere agregarle a la fe, que quiere agregarle venta de revistas. Venta de revistas. Hay gente que quiere agregarle a la fe, quiere agregarle tratar de ser bueno siempre. Dice, yo creo en Cristo y yo no me meto con nadie y yo nunca le hago daño a nadie. Hay gente que quiere agregarle a la fe oraciones mágicas. Hay gente que quiere agregarle a la fe bautismo, la segunda unción del Espíritu Santo. Hay gente que quiere agregarle sueños. Y Pablo dice, no, este no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el único que existe, es el que nos enseña que nosotros somos pecadores y nos enseña que Cristo vino a morir por nosotros para nosotros no ir al infierno. Ese es el evangelio, simple y sencillamente. Pablo también aconsejó a Tito, ¿verdad? Dice Tito capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8 al 11 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. No solo que insistas con firmeza. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Verán, Tito como líder, él debía evitar gastar mucho tiempo en discusiones necias. ¿Verdad? Si usted explica el evangelio a alguien y si alguien no quiere entender, bueno, lo siento mucho. ¿Verdad? Este es el evangelio. Si no lo quieres creer, usted tiene un problema con el Señor. ¿Verdad? Pero tampoco es que nosotros vamos a decir, vea, si usted no se arrepiente, usted va a ir al infierno y punto, va a ir al infierno. Y, por supuesto, hay maneras que cómo es que nosotros podemos presentar el evangelio. Pero
contando nuestro propio testimonio, llegando de una persona, ¿verdad? Siendo amigo, lo que sea. Pero Pablo le dice a Tito, Tito, no gaste mucho tiempo en eso. Si la gente no quiere creer, que no te crean, ¿verdad? Y el trabajo como nosotros, como cristianos, es ser mensajeros, ¿verdad? Ahora, no hemos de ser mensajeros como apáticos, ¿verdad? Aquí está el mensaje, tome, léalo y váyase. Es algo que realmente usted necesita comprender, ¿verdad? Usted necesita saber lo que Cristo ha hecho en su vida para comunicarlo a otros. Y entonces, no debemos de buscar mucha discusión. Debemos de presentar el Evangelio, y si la persona quiere creer en Cristo, aleluya, gloria a Dios, pero si no, aquí está, voy a orar por usted, y que Dios otra vez lo vuelva a tocar. Hay otra cosa más aquí. En esto hemos visto el contexto de Gálatas, hemos visto el problema, ¿verdad?, que había, y hemos visto también los que causaban este tipo de problema. Ahora vemos el fruto del verdadero evangelio y el fruto del falso evangelio. Por ejemplo, dice, el fruto del verdadero evangelio produce 3 cosas. Produce firmeza, produce libertad y produce también buenas obras. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmeza. ¿Por qué? Porque no es que nos van a afectar las falsas doctrinas, sino que cuando vengan estemos preparados, estemos firmes para defender la sana doctrina. Y como dice, si usted quiere estar firme, ¿verdad?, en el Evangelio, tiene que ponerse la armadura del cristiano, tiene que prepararse, ¿verdad? Para eso está Efesios capítulo 6, versículo de 14 al 17, que no lo vamos a ver ahorita, pero usted tiene que estar listo, ¿verdad? Es como hemos dicho, ¿verdad?, varias veces, si no es posible, ¿verdad?, si alguien nos anuncia una guerra, y entonces nosotros salimos ahí con chancletas, con una pantaloneta y un palo en la mano. No, debemos de prepararnos, debemos de alistarnos, debemos de ponernos la armadura. ¿Para qué? Para poder resistir. Si alguien nos ataque, que podamos estar listos también. Pero los cristianos de hoy en día no queremos prepararnos. Queremos nada más ir a la iglesia ahí los domingos, una actividad de vez en cuando y listo. Y ya. Eso no es prepararse. Nosotros nos preparamos todos los días en la palabra de Dios. Debemos de leer lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Debemos de alistarnos, debemos de obedecer, y eso nos hace firmes. Si queremos estar firmes, debemos de vestirnos con la verdad, ¿verdad? Debemos de vestirnos con la verdad, ¿verdad? No se trata de arrancar la Biblia, ¿verdad?, ahora hacer un manto, ¿verdad?, lleno de los versículos, aunque sería interesante. Pero, hermanos, vestirnos con la verdad es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Dice la Biblia que tenemos que también ponernos la coraza de justicia, ¿verdad? Debemos también evangelizar, ¿verdad? Que nuestros pies sean hermosos cuando vayamos a evangelizar. Pero sobre todo, fe. Debemos de tener fe, por esa fe que tuvimos para recibir al Señor. Así debemos de andar también, en esa misma fe. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar toda la palabra de Dios. El verdadero evangelio también produce libertad. Cristo nos hizo libres. Dice también en Gálatas 5, 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y esta palabra, esto que dice aquí, que amar al prójimo, así es que nosotros debemos de andar en esa libertad en Cristo.
sabiendo que si hay algo que a mi hermano le puede ofender, mejor yo no lo hago. O lo hago en la casa para que nadie se ofenda, ¿verdad? Dice también que el verdadero evangelio produce fruto. Y es un buen fruto. Es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice luego en Gálatas 5, del 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego, en contraste, el falso evangelio es débil. El falso evangelio nos trae esclavitud y también el falso evangelio nos trae malas obras. El falso evangelio es débil, dice Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El falso evangelio es débil porque también esclaviza. Dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. También el falso evangelio tiene su fruto y esta vez son malas obras. Y aquí está esta lista famosa, ¿verdad? Que Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, comenzando el versículo 17. Dice, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis siempre lo que quisiereis. ¿Verdad? Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, su carne y su espíritu siempre están en conflicto. Y nosotros siempre debemos de ser conscientes de eso. Dice también versículo 19, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ese es el mal fruto. Hermanos, el falso evangelio está lleno de este fruto de la carne. Y por eso, quienes están en esta situación toman más tiempo, ¿verdad?, para caer al que anda en la senda correcta que en la edificación de la iglesia, que tiene que ver con evangelismo y discipulado. Y esto es una pincelada de lo que habla el libro de Gálatas. Volviendo al versículo principal, al versículo clave, Gálatas 1:6. Cristiano o cristiana, preguntemos esta mañana, ¿estoy alejado del verdadero evangelio o me estoy alejando del verdadero evangelio? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si somos cristianos, ¿qué tan cercanos nos sentimos esta mañana de nuestro andar con Cristo? ¿Qué tan cercanos nos sentimos esta mañana con Cristo? ¿Nos estamos alejando? ¿Será que nos estamos alejando del verdadero evangelio? ¿Será que estamos confiando en alguna obra? Y usted dice, no, pues que yo este año, yo no he faltado a la iglesia. Eso es una obra. Y puede ser que te estés alejando del verdadero evangelio. Si usted dice, no, es que yo me bauticé tal día, y eso es una obra. Puede ser que te estés alejando del verdadero evangelio. Lo que Cristo quiere es que siempre estemos con Él.
Cristo lo que quiere es la comunión con nosotros, hermanos. Cada vez de que nosotros pasamos un día sin leer la Biblia, nos estamos alejando del verdadero evangelio y estamos confiando en lo que yo hice. Ah, sí, es que vea, yo prediqué hace como 2 años ahí. ¿Y cuánto tiene de no leer la Biblia? Parecido. Hace como 2 años. No es mi caso, ¿verdad? Pero podemos confiar en algo más, que no es el verdadero evangelio. Y esta mañana lo que queremos es que estemos cerca del verdadero evangelio. Hoy, mañana, hasta el próximo domingo. Y hasta la eternidad, por supuesto. Pero hermanos, confiemos en lo que Dios nos ha dicho. El problema de Galacia, de las iglesias de Galacia, era algo urgente de resolver. Y Pablo dice, ustedes tienen que acercarse. Si el problema era de que ellos se habían alejado del verdadero evangelio, ahora tienen que acercarse al verdadero evangelio y vivir de acuerdo a eso. Si esta es nuestra condición esta mañana, podemos acercarnos. Dice la Biblia en Hebreos, acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro, ¿verdad? Hermanos, el problema que había ahí en Galacia era un problema grave, pero no importa el problema. Si Cristo está en nosotros, sobreabunda la gracia y debemos de confiar en esa gracia. Amén. Muy bien, oremos.